¿Alguna vez has escuchado sobre las historias que circulan entre los camioneros, aquellos hombres y mujeres que pasan noches enteras manejando por carreteras oscuras y solitarias? Son rutas interminables, llenas de curvas, bosques cerrados y desiertos que parecen no tener fin, y en cada una de esas horas nocturnas en las que el silencio se apodera de todo, suceden cosas que, bueno, más vale no contar durante el viaje. Esta es una de esas historias, una que seguramente te hará pensar dos veces antes de dormirte tranquilo en el asiento de copiloto. Carlos Ramírez era un camionero con años de experiencia. Conocía cada centímetro de su camión y cada carretera que cruzaba como la palma de su mano. Pero, a pesar de su experiencia, había algo que nunca podía ignorar, ese instinto que le decía cuando no debía aceptar un trabajo. Sin embargo, a veces los tiempos son difíciles y hay que aceptar cualquier encargo. Así fue como Carlos terminó tomando un turno de última hora, una entrega nocturna en la Ruta 79, también conocida como la Senda de las Almas. La Ruta 79 tenía una reputación escalofriante. Casi cada camionero que la había recorrido tenía una historia para contar sobre algo extraño, algo que no era capaz de explicar. Se rumoreaba que muchos años atrás, un grupo de personas había desaparecido misteriosamente en un pueblo cerca de esa carretera, y que sus almas deambulaban por allí, buscando una manera de escapar de un destino incierto. Carlos nunca fue de los que se asustaban fácilmente, pero cuando entró en la Ruta 79 aquella noche, algo le heló la sangre. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Carlos disfrutaba de la soledad de la noche, del silencio que solo rompía el murmullo suave del motor. Pero al pasar la medianoche, algo extraño comenzó a suceder. La radio, que tenía apagada, se encendió de repente, y una estática intensa empezó a inundar la cabina. Confundido, Carlos giró el dial para apagarla, pero la estática continuaba. Luego, entre los zumbidos y silbidos, pudo distinguir una voz. Era una voz suave, apenas un susurro, y repetía su nombre, Carlos. Carlos. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba solo en la carretera, y entonces escuchó un llanto. Era un llanto débil, como el de una niña pequeña. «Hay alguien aquí», murmuró, aunque sabía que estaba solo. La voz se desvaneció, y el silencio volvió a llenar la cabina. Carlos trató de concentrarse en la carretera, de ignorar lo que acababa de pasar, pensando que tal vez era producto del cansancio. Pero después de unos minutos, vio algo a lo lejos, algo que se movía en el costado de la carretera. Redujo la velocidad para distinguir mejor de qué se trataba. Era una mujer, de pie en la orilla, con la cabeza gacha y el cabello oscuro cubriéndole el rostro. Estaba vestida con un camisón blanco que ondeaba en el viento, a pesar de que no había viento alguno. Al pasar junto a ella, Carlos sintió como la temperatura dentro de la cabina descendía, y entonces la mujer levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros como la noche, y su piel era pálida, casi translúcida. Lo peor de todo era su expresión, una tristeza profunda, tan intensa que le atravesó el pecho como una cuchilla fría. Sin detenerse, Carlos aceleró y continuó conduciendo, intentando borrar de su mente aquella imagen, pero sintiendo que el rostro de la mujer se quedaba grabado en su memoria. Los minutos pasaban, y la carretera se volvía cada vez más extraña. No importaba cuánto avanzara, los kilómetros parecían eternos. Entonces, de nuevo, a lo lejos, apareció la figura de la mujer, con el mismo camisón blanco y la cabeza baja. Carlos frenó de golpe, incrédulo, porque no había forma de que la mujer hubiera llegado hasta allí. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí, y miró fijamente la figura mientras se acercaba lentamente. Pero entonces la mujer levantó la cabeza, y esta vez, su boca se abrió en un grito silencioso, un grito que él no podía escuchar, pero que de alguna forma sentía, como si el sonido se colara directamente en su mente. Carlos pisó el acelerador, sin importarle si alguien venía en dirección contraria. Pasó de largo a la mujer, y cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, ella ya no estaba.
Pero al regresar la mirada a la carretera, algo más lo esperaba. Había luces a lo lejos, tenues y parpadeantes, como si alguien hubiese encendido una hilera de antorchas en mitad de la nada. A medida que se acercaba, pudo ver que las luces formaban un camino hacia un desvío, uno que no recordaba haber visto en sus recorridos anteriores. Algo en él le decía que no debía seguirlo, pero era como si el camión tuviera voluntad propia, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando en esa dirección. Sin saber exactamente por qué, Carlos giró el volante y tomó el desvío. El camino era estrecho y cubierto de niebla. Las luces seguían guiándolo hasta que, finalmente, llegó a un claro donde lo esperaba un pequeño pueblo, uno que parecía salido de otra época. Las casas eran viejas, de madera oscura y techos inclinados, y ninguna luz iluminaba sus ventanas. Carlos frenó el camión, confundido, y se bajó lentamente, como hipnotizado por la quietud de aquel lugar. Mientras caminaba por las calles vacías, empezó a escuchar voces, susurros que parecían venir de todas partes. Miró alrededor, pero no veía a nadie. De repente, notó algo que lo hizo estremecer. En cada casa, en cada ventana, alguien lo observaba. Figuras oscuras y borrosas, sin rasgos definidos, que parecían condenadas a permanecer allí eternamente. Entonces, en el silencio de la noche, la voz de una niña resonó con claridad: «Ayúdame, no quiero estar aquí». Carlos giró en dirección a la voz y vio a la pequeña, de pie en el centro de la plaza del pueblo. Tenía la misma expresión de tristeza de la mujer en la carretera, y sus ojos oscuros lo miraban con una desesperación que le rompía el alma. Sin pensarlo, Carlos se acercó a la niña y le preguntó: «¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer?». Pero en lugar de responder, la niña señaló hacia el camión, y entonces Carlos entendió lo que debía hacer. La subió al asiento del copiloto y encendió el motor. En cuanto lo hizo, las figuras de las ventanas comenzaron a moverse, avanzando lentamente hacia el camión, rodeándolo como una marea oscura. Carlos pisó el acelerador, y con la niña a su lado, salió del pueblo tan rápido como pudo. La niebla cubría el camino, y los susurros y lamentos de las figuras lo perseguían, como si intentaran arrastrarlo de vuelta. Miró a la niña, que estaba inmóvil, y le preguntó en voz baja: «¿Quién eres?». La niña lo miró con tristeza, y su voz era apenas un susurro: «Ellos también fueron como tú, ellos también intentaron huir». Las palabras le helaron la sangre, pero no tuvo tiempo de procesarlas. La carretera volvió a aparecer ante él, y pronto vio el primer cartel que indicaba la salida de la Ruta 79. Frenó el camión, agotado, y cuando miró hacia el asiento del copiloto, la niña había desaparecido. Solo quedaba una muñeca antigua y desgastada, con un vestido blanco y una expresión vacía en su pequeño rostro. Carlos no volvió a tomar la Ruta 79 nunca más. Pero esa noche dejó algo en él, algo que no podía borrar. Cada vez que recorría una nueva carretera, sentía que los ojos de la niña y de las sombras lo seguían, esperando el momento en que él también terminara atrapado en alguna ruta sin retorno, en algún pueblo que solo existía para aquellos que, por accidente, encontraban el camino. Con el tiempo, la historia de Carlos se volvió leyenda entre los camioneros, una advertencia para aquellos que debían tomar la Ruta 79. Porque no importa cuántos kilómetros recorras, hay lugares que esperan, lugares que buscan atrapar a aquellos que se atrevan a entrar en ellos. Y como dicen los veteranos de la carretera, hay rutas de las que, simplemente no regresas. Hay una carretera que pocos conocen, una que se extiende entre dos pueblos olvidados, donde la niebla parece nunca levantarse y el tiempo parece detenerse. La llaman la Ruta del Olvido, y es tan desolada que pocos se atreven a recorrerla, incluso de día. Los que han hecho el viaje, sin embargo, han regresado con historias que no pueden explicar, pero que los han marcado de por vida. Nadie, ni siquiera los camioneros más experimentados, se atreve a contar la verdad completa de lo que pasa en esa carretera, y aquellos que lo hacen se quedan callados, como si un miedo ancestral se apoderara de sus palabras. Esa noche, Tomás se encontraba conduciendo su camión a través de la Ruta del Olvido, tomando un encargo urgente, uno que nadie más quería.
Llevaba años trabajando como camionero, acostumbrado a las largas horas al volante, a las rutas solitarias y las noches interminables. Sin embargo, algo en esa carretera lo hacía sentir incómodo, un nudo en el estómago que no podía ignorar. La noche estaba oscura, y la carretera parecía extenderse hacia un abismo infinito. De vez en cuando, el faro del camión iluminaba lo que parecía ser una pequeña casa a lo lejos, pero cada vez que se acercaba, la casa desaparecía, dejándolo nuevamente rodeado por la espesa niebla. Tomás intentó relajarse, escuchar música, pero algo no estaba bien. La niebla aumentaba, y los árboles que bordeaban la carretera parecían alargarse, como si quisieran atraparlo. La radio, que había estado callada, de repente comenzó a emitir un ruido estático. Tomás giró la perilla, pero no encontró ninguna emisora. Solo un murmullo. Al principio pensó que era interferencia, pero luego, en medio del zumbido, escuchó claramente una palabra: ayúdame. Era una voz débil, como un susurro, pero lo suficientemente clara como para helarle la sangre. Miró por el retrovisor, y a lo lejos, vio una figura en la carretera. Al principio pensó que era otro conductor, alguien más perdido en la niebla. Pero cuando se acercó, vio que no era un vehículo. Era una persona, parada en medio de la carretera, con los brazos extendidos hacia el camión. Tomás frenó en seco, el sonido de las ruedas chirriando sobre el asfalto mojado. La figura comenzó a acercarse lentamente, y aunque no podía distinguir detalles, algo en su postura lo hizo sentirse aún más incómodo. Era una mujer, de eso estaba seguro, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran extraños, como si se arrastrara en lugar de caminar. ¿Estás bien?, gritó Tomás desde la ventana, aunque sabía que lo más probable era que ella no lo escuchara debido al viento que soplaba con fuerza. La mujer no respondió. Simplemente siguió avanzando, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Tomás pudo verla con claridad. Su rostro estaba pálido, con ojos vacíos que reflejaban la luz del faro del camión. Su piel, pálida y arrugada, parecía desmoronarse en pedazos, como si estuviera hecha de polvo. Pero lo más aterrador era su boca, abierta en una sonrisa que no era humana, una sonrisa demasiado grande, que parecía querer devorar toda la luz que la rodeaba. Tomás, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero algo extraño ocurrió. El camión no se movió. El motor rugió, pero las ruedas seguían clavadas en el suelo. La figura de la mujer se acercó más, sus pasos arrastrándose, y Tomás pudo escuchar un susurro más claro, una súplica desesperada: ayúdame, por favor, no quiero estar sola. En un impulso, Tomás bajó del camión y caminó hacia ella. No sabía por qué lo hacía. Algo lo estaba obligando, como si la mujer lo estuviera llamando con algo más que su voz. Cuando estuvo a pocos pasos de ella, la mujer levantó la mano y lo tocó, y el contacto fue como una descarga eléctrica. Tomás sintió que el frío lo invadía, como si la vida misma se le escapara de las venas. Su visión comenzó a nublarse, y en un parpadeo, la carretera frente a él desapareció. En lugar de la niebla, ahora solo veía oscuridad absoluta. La mujer ya no estaba, pero la sensación de que algo lo observaba se mantenía en el aire. El camión, el motor, las luces, todo había desaparecido. Solo quedaba él, en medio de la nada. De repente, el sonido de una radio comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez, no era estática. Era una canción, una melodía suave, como de una vieja cinta que se reproducía en bucle. Y entonces escuchó una voz familiar que lo llamó por su nombre: Tomás. Tomás, ¿me escuchas? La voz era la de su hermana, Ana, quien había desaparecido hacía 3 años en circunstancias extrañas. Nadie había logrado encontrarla, y su desaparición había quedado sin explicación. Tomás siempre pensó que su hermana estaba viva, que algo le había ocurrido, pero nunca había recibido señales de ella, hasta ahora. Ana, ¿eres tú?, preguntó, con la voz quebrada,
mirando a su alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa, que lo guiara. Pero la respuesta que escuchó no fue la de su hermana. Fue una risa, baja y gutural, seguida de una carcajada frenética que resonó en la oscuridad. Y luego, la voz volvió a hablarle, pero ya no era la de su hermana. Ahora era una multitud, un susurro de miles de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas llamándolo. Te estábamos esperando, Tomás. Siempre te hemos estado esperando. En ese momento, la oscuridad se disipó, y las luces del camión volvieron a encenderse, iluminando de nuevo la carretera. Pero lo que vio a su alrededor no era la ruta del olvido que conocía. Estaba en un lugar extraño, un paraje desolado, sin fin. Las figuras de personas se amontonaban a su alrededor, con rostros pálidos y ojos vacíos, todos mirando hacia él, como si lo hubieran estado esperando. El miedo lo paralizó. Intentó retroceder, pero no podía moverse. Las figuras se acercaron más y más, sus manos extendidas hacia él, arrastrándolo hacia ellos. Las voces se intensificaron, susurros entrecortados, llamándolo una y otra vez, hasta que Tomás sintió que su cuerpo se desvanecía, que ya no era dueño de sí mismo. La última cosa que vio antes de perderse por completo en la oscuridad fue el rostro de su hermana, sonriendo, pero esta vez, con los ojos vacíos como los de todos los demás. Y justo antes de que todo se apagara, una sola palabra resonó en su mente: bienvenido. Esa noche, la ruta del olvido reclamó a otro viajero. Nadie ha vuelto a verlo. Y como siempre ha pasado, la carretera sigue allí, esperando por la próxima alma incauta que se cruce en su camino. Nunca se sabe a dónde te puede llevar una carretera desierta a las 3 de la mañana. Tienes la sensación de que la civilización se queda atrás, pero lo que no sabes es que, tal vez, lo que realmente dejas atrás no es el mundo conocido, sino algo mucho más siniestro. Esta es la historia de Julio Vargas, un camionero experimentado, un hombre que pasaba más tiempo en su camión que en su propia casa, pero que una noche, en una ruta aparentemente tranquila, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Era una noche sin luna, cuando Julio comenzó su viaje en dirección a un pueblo remoto. La Ruta 56, que conectaba dos pueblos olvidados por el progreso, era conocida por su soledad y su silencio. Pero a Julio no le preocupaba. De hecho, le gustaba. Disfrutaba de la calma que ofrecían las horas de la noche, la música suave que se colaba por la radio del camión y el murmullo constante del motor. Aquella noche no era diferente, o al menos eso pensó al principio. El primer síntoma de que algo no iba bien llegó cuando su radio comenzó a fallar. No era algo raro en ese tipo de carreteras, donde la señal solía ser débil, pero el cambio fue extraño. Primero, una estática espesa que cortaba la transmisión, y luego, como si el dial tuviera vida propia, la radio empezó a reproducir una canción, una melodía antigua que Julio nunca había escuchado, pero que, sin embargo, lo hacía sentir como si hubiera estado escuchándola toda su vida. Las notas suaves y melancólicas parecían arrastrarlo hacia un lugar lejano, algo en su interior lo invitaba a seguir la música. Al principio lo ignoró, ajustando la radio y retomando el camino, pero la canción persistió, y con ella, una extraña sensación de que algo lo estaba observando. Las luces del camión iluminaron la carretera vacía, y a lo lejos, algo brilló en la distancia. Julio frunció el ceño, sin entender lo que veía. Era una figura, un hombre de pie en medio de la carretera, completamente inmóvil, sin reflejarse en las luces del camión. Parecía una sombra en la niebla. A medida que se acercaba, Julio comenzó a acelerar, pensando que tal vez se trataba de un desperfecto o algún otro camionero perdido. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver bien al hombre, su corazón se detuvo. No había detalles en su rostro, como si fuera una silueta borrosa, una figura vagamente humana. En sus manos, sostenía una caja de madera que parecía antigua, gastada por el tiempo. Cuando el camión pasó a su lado, el hombre no se movió, ni siquiera lo miró, pero Julio sintió que algo se quebraba dentro de él, como si una cuerda invisible hubiera sido tirada entre ellos.
Instintivamente, Julio giró el volante, haciendo que el camión se desvió ligeramente hacia el borde de la carretera. Miró por el retrovisor, pero el hombre ya no estaba allí. La figura, el brillo, todo había desaparecido, y la carretera volvió a quedar vacía, como si nunca hubiera estado ahí. Sintiéndose extraño, Julio continuó su viaje, pero esa sensación de incomodidad persistió. La radio seguía transmitiendo esa melodía, aunque ahora con mayor intensidad, como si intentara llamarlo, atraerlo. A lo lejos, una luz comenzó a aparecer. Al principio, Julio pensó que podría ser otro vehículo, pero conforme se acercaba, se dio cuenta de que no se trataba de ninguna farola o coche. Era una luz cálida, dorada, que parecía emanar de un edificio. Cuando llegó al lugar, lo primero que notó fue la carretera más estrecha, cubierta por un espeso manto de niebla. El edificio frente a él era una casa antigua, de madera desgastada, y en sus ventanas brillaban luces que no correspondían a ninguna lámpara moderna. Algo en su interior le decía que no debía detenerse, pero algo más, algo profundamente humano, lo empujaba a hacerlo. Decidió parar. Salió del camión, la sensación de ser observado nuevamente abrazándolo con fuerza, y caminó hacia la puerta de la casa, que estaba entreabierta. Al acercarse, la puerta se abrió de golpe, como si alguien lo estuviera esperando. Adentro, el aire estaba denso, cargado de humedad. En el centro de la sala, una vieja mesa de madera con una vela encendida, y a su alrededor, sillas vacías, como si alguien hubiera estado comiendo en ese lugar hace solo unos momentos. La escena tenía algo inquietante, como si estuviera a punto de interrumpir algo, pero no había nadie. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta, y vio a la misma figura del hombre que había visto en la carretera, ahora dentro de la casa. Sostenía la misma caja de madera, pero sus ojos, ahora visibles, eran dos vacíos oscuros, como pozos sin fin. El hombre no dijo palabra alguna, solo avanzó hacia Julio y extendió la caja hacia él. Algo dentro de Julio le decía que no debía tomarla, pero no pudo resistirse. Tomó la caja, y en cuanto lo hizo, una sensación extraña lo invadió. Fue como si una corriente de aire helado lo atravesara por completo, y todo a su alrededor se desvaneciera, como si la casa y la carretera desaparecieran de golpe. Los sonidos se apagaron, la luz dorada se tornó gris, y Julio se vio de nuevo, pero ya no en la casa, sino en el mismo camino desierto que había recorrido antes. La radio seguía funcionando, pero la canción había cambiado. Ahora era un lamento, un grito desgarrador que parecía provenir de su propia mente. Abrió la caja, y dentro encontró un objeto viejo, una foto que parecía de otra época. En ella, un hombre con un camión, pero su rostro no era el de Julio, aunque había algo familiar en su expresión, algo que lo hizo estremecer. Julio sintió una presencia detrás de él, como si estuviera siendo observado. Al girarse, vio figuras que emergían de la niebla, figuras de otros camioneros, con rostros pálidos y vacíos, todos mirando fijamente hacia él. Al principio, no entendió lo que pasaba, pero luego, uno de ellos habló, su voz rasposa y llena de angustia. «¿Te has quedado atrapado, Julio? Ya no puedes salir». Fue entonces cuando Julio comprendió. La carretera, la casa, el hombre con la caja, todo formaba parte de un ciclo interminable. Aquella Ruta 56 no era solo un camino físico, sino un lugar donde las almas de los camioneros perdidos se quedaban atrapadas, condenadas a repetir el mismo recorrido una y otra vez, como una especie de castigo. La foto que había encontrado, el hombre en ella, era el mismo, años atrás, antes de convertirse en otro de los que jamás saldrían. La niebla lo rodeó por completo, y las figuras de los camioneros lo rodearon, arrastrándose lentamente hacia él. El lamento de la radio se intensificó hasta volverse insoportable, y Julio sintió que su cuerpo se desvanecía, que su alma se fusionaba con la niebla. La última cosa que escuchó fue la misma melodía, ahora suave y lejana,
pero aún reconociendo que él también se había convertido en uno de ellos, uno más que seguiría conduciendo por la Ruta 56 hasta el final de los tiempos, sin esperanza de salir jamás. Y en algún rincón olvidado de la carretera, la canción sigue sonando, esperando a la próxima víctima. Carlos siempre había sido un hombre práctico. Camionero de profesión, había pasado la mayor parte de su vida manejando de un lado a otro, recorriendo carreteras solitarias y campos desérticos. Había oído todo tipo de historias sobre cosas extrañas que ocurrían en las rutas, pero él nunca les prestó atención. Eran solo leyendas de camioneros cansados o personas que se aburrían en la carretera. Nunca pensó que algo pudiera ocurrirle a él. Pero esa noche, algo cambiaría. Era una noche sin luna. Carlos se encontraba viajando por la Ruta 23, una carretera secundaria que cruzaba un bosque denso. Hacía horas que no veía más que árboles y más árboles, la oscuridad envolvía todo y la niebla comenzaba a formarse, arrastrada por el viento frío. El radio estaba apagado, y el camión rugía con su motor que resonaba a lo largo de la carretera vacía. Carlos conducía en piloto automático, como siempre lo hacía, la monotonía lo arrullaba. Había aprendido a ignorar el silencio profundo que lo rodeaba, ese tipo de silencio que solo se encuentra en lugares alejados de la civilización. Pero esa noche fue diferente. De repente, la luz de los faros del camión iluminó algo extraño a lo lejos, una figura en el medio de la carretera. Carlos frunció el ceño, redujo la velocidad y se acercó lentamente, convencido de que era algún animal. Pero a medida que la figura se acercaba, pudo distinguir claramente que no era un animal. Era un hombre. Un hombre alto, con una chaqueta raída, caminando lentamente en dirección al camión. Lo que parecía extraño era que no llevaba luces, no parecía tener prisa. Al principio, Carlos pensó que tal vez estaba perdido o que necesitaba ayuda, pero algo en la forma en que caminaba le dio escalofríos. La figura parecía moverse en cámara lenta, como si no tuviera prisa en llegar a ningún lugar. El hombre no parecía darse cuenta del camión acercándose a toda velocidad. Carlos tocó la bocina. El sonido retumbó en la noche silenciosa, pero el hombre no se detuvo ni giró la cabeza. Solo siguió caminando, sus pasos pesados resonando sobre el asfalto. Carlos, impaciente, detuvo el camión. El motor dejó de rugir, y en ese instante, el silencio de la carretera pareció volverse aún más pesado. «Oye», gritó Carlos a través de la ventana. Pero la figura no respondió. No hizo nada, ni siquiera lo miró. Algo en su actitud lo desconcertaba. Con el corazón acelerado, Carlos dio marcha atrás para esquivar al hombre, pero justo en ese momento, los faros del camión comenzaron a parpadear, y el motor emitió un ruido extraño. Intentó encender el vehículo, pero el camión no arrancaba. En medio del pánico, observó cómo la figura se acercaba lentamente a él, sin prisa, sin expresión. Carlos, incapaz de moverse, sintió como el aire se volvía más frío. Algo no estaba bien. Y no podía entender qué. Finalmente, el hombre llegó hasta la puerta del camión. Sin mirar a Carlos, levantó la mano y golpeó el cristal de la ventana. El sonido resonó en la cabeza de Carlos como un eco, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El hombre no dijo una palabra. Solo lo miró a través de la ventana. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos cuando notó que, a pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una luz fría, antinatural. «¿Qué quieres?», logró decir Carlos, su voz quebrada por el miedo. El hombre no respondió. En cambio, lentamente, levantó la mano y señaló hacia el bosque, más allá de la carretera, hacia un camino que Carlos no había notado antes. Era un sendero estrecho que se perdía entre los árboles. Carlos miró hacia allí, y en ese instante, un sentimiento de terror lo invadió. Un mal presentimiento, como si algo estuviera observando desde las sombras, lo llenó de una ansiedad indescriptible. Miró de nuevo al hombre,
Pero ya no estaba. No se había ido caminando, ni se había alejado hacia la oscuridad. Simplemente, había desaparecido. En un estado de pánico, Carlos intentó encender el motor nuevamente, pero nada. La radio comenzó a sonar, y el extraño sonido que salió de ella hizo que se le helara la sangre. No era música, no era interferencia, era una voz. «Ayúdanos», dijo la voz, suave pero clara, como un susurro arrastrado por el viento. Carlos no entendió. Miró la radio, giró el dial, pero la voz siguió sonando. La misma palabra, una y otra vez, «ayúdanos». De repente, una ráfaga de viento golpeó el camión, empujando las puertas de golpe. Carlos saltó hacia atrás, los ojos abiertos como platos, y vio algo aún más aterrador, una figura, idéntica al hombre de antes, apareció de la nada, de pie a su lado, con los mismos ojos brillantes, con la misma mirada vacía. La imagen era borrosa, pero sus ojos reflejaban una angustia palpable. La figura habló, pero esta vez su voz era más profunda, más distorsionada. «No puedes irte, Carlos. No puedes escapar. Nosotros te necesitamos». La figura comenzó a moverse hacia él, y la niebla se levantó del suelo, envolviendo el camión y cegando a Carlos. Intentó abrir la puerta, pero la niebla lo rodeaba por completo. Cada vez más densa. Era como si todo se estuviera cerrando a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, en el instante exacto en que la figura estaba a punto de alcanzarlo, Carlos despertó con un sobresalto. Abrió los ojos, su respiración agitada. El camión seguía detenido en la carretera, pero todo estaba normal, o eso parecía. Miró a su alrededor, y por un segundo, pensó que todo había sido un mal sueño. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio la figura del hombre, parada en la misma posición, observándolo desde el borde de la carretera. La niebla había desaparecido, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía en el aire, como un peso insoportable. De alguna manera, Carlos supo que no se trataba de un sueño. Sabía que la figura estaba esperando que tomara el sendero hacia el bosque. Y no había vuelta atrás. Aquel hombre no era un ser humano, no era un viajero perdido. Era una manifestación de algo mucho más oscuro, mucho más antiguo, que rondaba la carretera, esperando a aquellos que se aventuraran demasiado cerca. Carlos no podía quedarse allí. Pero mientras arrancaba el camión y aceleraba, con el corazón a 1000 por hora, sabía que la ruta 23 lo había marcado. Algo lo estaba persiguiendo, algo que nunca podría dejar atrás. Y esa noche, no era solo la niebla lo que lo rodeaba, sino una fuerza oscura que nunca lo soltaría. La carretera estaba vacía, pero él sabía que, en algún lugar, la figura lo observaba, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y cuando la niebla regrese, cuando la oscuridad lo rodee una vez más, Carlos sabrá que no hay escapatoria. La carretera siempre había sido su refugio. Marco llevaba años conduciendo su camión, atravesando rutas desiertas, alejándose de la vida cotidiana, de la familia, de los recuerdos. La soledad de la carretera le resultaba cómoda, familiar. Los días se volvían una repetición interminable, pero él ya no sentía miedo. Ya no había nada capaz de sorprenderlo. O al menos eso pensaba. Era una noche oscura, más oscura de lo normal. Las nubes cubrían el cielo sin dejar espacio para las estrellas. El sonido del motor de su camión retumbaba en sus oídos, mezclado con el leve zumbido de la radio, que en ese momento solo transmitía estática. Marco apretó los ojos, mirando al frente mientras la carretera se estiraba frente a él, como un túnel interminable. De vez en cuando, podía ver las luces de algún coche distante, pero la mayoría del tiempo estaba solo. Solo él y la carretera. Al principio, todo parecía normal. Solo una noche más. Pero luego, algo empezó a cambiar. A lo lejos, vio una figura.
Al principio pensó que era otro conductor detenido al costado de la carretera, pero cuando se acercó, vio que no era un vehículo. Era una persona. Una mujer. Estaba de pie, en medio de la carretera, sin moverse, como una estatua, vestida con un largo vestido blanco. Marco frenó bruscamente, el ruido de los frenos resonó en el aire, pero la mujer no reaccionó. La luz de los faros iluminó su rostro por un segundo, y Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tenía el rostro pálido, inexpresivo, con los ojos vacíos, como si estuviera mirando algo muy lejano. No parecía real, como si estuviera hecha de la misma niebla que comenzaba a levantarse del asfalto. Marco pensó en continuar, pensó que quizás era solo una persona perdida, pero algo lo detuvo. Su intuición le decía que no debía ignorar a esa mujer. Con manos temblorosas, bajó la ventana. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su voz salió baja, como si estuviera en un sueño. La mujer no respondió. Se quedó allí, inmóvil, mirando al frente, como si no lo viera. Marco, incómodo, decidió dar marcha atrás. Pero cuando giró el volante, un sonido metálico lo detuvo, algo estaba sujetando el camión. La radio, de repente, cobró vida, comenzando a emitir una melodía extraña, una canción antigua, arrugada, que le pareció ajena y familiar al mismo tiempo. El camión no se movía. Algo lo retenía. Desesperado, intentó arrancar el motor una vez más. Entonces, vio algo aún más extraño. La mujer había desaparecido. No estaba en medio de la carretera. En su lugar, había un charco de agua. Y no un charco común. Era una mancha negra, pegajosa, como si estuviera absorbiendo la luz. Marco miró alrededor, pero la carretera seguía vacía, el aire pesado y frío. Con el corazón acelerado, pisó el acelerador con fuerza. El motor rugió y el camión comenzó a moverse, pero cuando pasó por el charco, algo lo tocó. Un golpe en el lateral, suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que su estómago se retorciera. Miró el retrovisor y vio que la carretera detrás de él estaba diferente. No era la misma. Era como si el camino se hubiera torcido, como si la distancia y el tiempo se hubieran distorsionado. El zumbido de la radio se intensificó. Las voces, aunque incomprensibles, comenzaban a tomar forma. Algo estaba cambiando. Marco miró al frente, pero la carretera parecía interminable. Los árboles a los lados parecían moverse, pero no se movían hacia él, sino hacia el horizonte, como si lo estuvieran siguiendo. La niebla se levantaba cada vez más, rodeando su camión. Y luego, vio más figuras. Varios hombres y mujeres, de pie en la carretera, alineados como si esperaran algo. Todos llevaban ropa antigua, algunos con trajes desgastados, otros con vestidos sucios y rasgados. Las caras eran todas pálidas, como la de la mujer. No movían un músculo. Marco se detuvo en seco, su respiración entrecortada. ¿Qué demonios?, musitó para sí mismo. En ese momento, la radio emitió un grito, una cacofonía de voces, como si miles de personas intentaran hablarle al mismo tiempo. Marco soltó el volante, cubriéndose los oídos con las manos, pero las voces seguían penetrando en su mente. Eran susurros, gritos de angustia y desesperación. La sensación de que alguien lo observaba se apoderó de él. Los ojos de las figuras brillaban. Esos ojos vacíos, tan profundos como pozos. La sensación de ser observado lo estaba volviendo loco. Desesperado, Marco giró el volante una vez más. El camión comenzó a moverse de nuevo, pero la carretera seguía cambiando, se torcía, se alargaba. Miró por los espejos y vio a las figuras seguirlo, caminando lentamente, sin prisa, pero sin dejar de mirarlo. La niebla, densa y fría, se coló en el interior del camión, envolviendo su cuerpo,
haciéndolo sentir como si estuviera flotando en un sueño. Las figuras, sin perderlo de vista, comenzaron a acercarse, sus ojos reflejando una oscuridad profunda. La radio seguía sonando, su música ahora más fuerte, más caótica. En un momento de pánico absoluto, Marco miró al frente y vio una señal en la carretera: bienvenido al fin del camino. El corazón de Marco dio un vuelco. No podía ser. Había recorrido esa misma carretera muchas veces. Esa señal no estaba ahí. No había ninguna señal de ese tipo. El camión comenzó a detenerse por sí mismo, como si no pudiera continuar. El motor hacía ruidos extraños. Las figuras, ahora muy cerca, comenzaron a rodearlo. Marco intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Intentó desesperadamente arrancar el motor, pero ya no podía. Miró hacia afuera y vio las sombras acercándose lentamente. Las figuras parecían no tener rostro, solo ojos brillantes que lo observaban con una calma aterradora. La puerta del camión se abrió de golpe. Una mano fría, pálida, se estiró hacia él. Marco sintió como una presión creciente lo invadía, como si el aire se volviera más denso, como si no pudiera respirar. En un instante, una risa suave, casi imperceptible, se escuchó en el aire. Y mientras las sombras lo rodeaban, supo, en lo más profundo de su ser, que algo mucho peor que la muerte lo esperaba. Algo que no podía comprender, algo que había estado acechando la carretera por más tiempo del que imaginaba. La carretera, por fin, lo había atrapado. La radio se apagó. Las figuras desaparecieron. Y en la oscuridad, solo quedó el sonido del motor del camión que seguía avanzando, como si nada hubiera ocurrido, como si el tiempo se hubiera detenido. La niebla lo envolvía, y la carretera, por fin, lo había absorbido todo. Nadie sabe por qué la Ruta 42 tiene la mala fama que tiene. De hecho, si le preguntas a cualquier camionero experimentado, te dirá que es solo una leyenda, una historia de esas que se cuentan entre amigos para espantar a los novatos. Pero, como sucede con todas las leyendas, hay algo en el aire, algo que no se puede tocar, pero que se siente, que te hace pensar que tal vez, solo tal vez, hay algo de cierto en todo eso. A Ángel, un camionero que llevaba más de 15 años en la carretera, nunca le prestó mucha atención a esos rumores. El tipo de historias que hablan de luces extrañas en la carretera, de figuras que aparecen y desaparecen, de voces que se escuchan cuando no hay nadie alrededor, a él solo le parecían mitos. Después de tantas horas al volante, después de tantos kilómetros recorridos, uno empieza a aprender a ignorar esas pequeñas anomalías. Claro, hasta que te pasan a ti. Era una noche lluviosa cuando Ángel comenzó a notar que algo no estaba bien. La lluvia golpeaba fuerte el parabrisas del camión, y las luces de los faros iluminaban la carretera mojada, difuminando la visión. La Ruta 42, una carretera que cortaba el bosque y que por lo general no tenía mucho tráfico, parecía más desierta que nunca esa noche. Solo el sonido del motor y el viento empañaban el silencio profundo que reinaba en el ambiente. Ángel miró el reloj. Había estado conduciendo por más de 6 horas, y todavía le quedaba bastante camino por recorrer. No le gustaba manejar de noche, y menos en condiciones como esas, pero el pago de la carga era bueno, y tenía que cumplir con el trabajo. Sus ojos, cansados y enrojecidos, se centraron en el camino, cuando algo extraño apareció ante él. A lo lejos, en el borde de la carretera, una figura apareció de repente. Era una persona, caminando sola, como si nada la detuviera en medio de esa tormenta. Ángel redujo la velocidad, sin saber bien qué pensar. El tipo parecía estar empapado, con ropa rasgada, como si hubiera estado caminando por horas. Pero lo más raro era su postura, caminaba hacia él, con la cabeza baja, sin mover los brazos, como un autómata. No había ningún vehículo a su alrededor, ni señales de que alguien más estuviera cerca. Ángel se detuvo a unos metros de la figura. Se asomó por la ventana, y en medio de la lluvia, preguntó:
Oye, ¿estás bien? La figura no respondió. Simplemente continuó caminando hacia el camión, con paso firme y sin prisa. Ángel, que ya comenzaba a sentirse incómodo, volvió a preguntar, pero esta vez con un tono más firme. Oye, ¿necesitas ayuda? Nada. La figura seguía acercándose, pero no emitió ni un sonido. Su mirada estaba fija al frente, hacia el camión, y aunque no podía verlo claramente, Ángel sintió que sus ojos se clavaban en los suyos. Fue entonces cuando el hombre levantó la cabeza, y eso fue lo que hizo que la piel de Ángel se erizara. Sus ojos no eran humanos. Eran completamente negros, como dos pozos sin fondo, como si no tuvieran pupilas ni iris. Solo un vacío profundo que reflejaba el brillo de los faros del camión. Ángel dio un paso atrás, su corazón empezó a latir más rápido, y sin pensarlo, aceleró el motor. No podía quedarse allí, no podía seguir mirando esa cosa que se acercaba. El camión comenzó a moverse, pero algo extraño ocurrió. El hombre levantó su mano, no con fuerza, sino con un gesto lento, casi como si lo estuviera invitando a detenerse. Y sin saber cómo, el camión dejó de avanzar. Los frenos no respondían. No importaba cuánto presionara el pedal, el camión seguía parado, como si estuviera atado a algo invisible. Ángel miró en todas direcciones, buscando algo que pudiera explicarlo. Pero no había nada. Solo la lluvia, el sonido del viento y aquella figura, que ahora estaba justo frente a él. La distancia entre ellos se acortaba rápidamente, y Ángel, aterrorizado, intentó girar el volante para escapar. Pero de nuevo, el camión no respondía. Algo lo mantenía allí, atrapado, en ese lugar oscuro y aislado. La figura se acercó aún más. Ángel podía escuchar el sonido de sus pasos en el asfalto, aunque el hombre no parecía moverse. Era como si el sonido proveniera de todas partes a la vez. Como si se estuviera acercando desde todos los ángulos posibles. Finalmente, la figura llegó hasta la puerta del conductor. Ángel, sin poder pensar con claridad, abrió la ventana a la mitad y gritó, casi suplicando. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? La figura levantó lentamente la mano y señaló al interior del bosque, donde la carretera desaparecía en la oscuridad. Ángel, tembloroso, siguió el movimiento de su dedo, y lo que vio lo hizo helarse de miedo. En la oscuridad del bosque, brillaban miles de ojos. No eran animales. No eran luces. Eran ojos. Ojos brillantes, que lo miraban fijamente, sin parpadear. Estaban en todos los árboles, en el suelo, en el aire. Miles de ojos observando cada uno de sus movimientos. Una sensación de opresión le llenó el pecho. No podía respirar, no podía mover las manos. La figura empezó a hablar, con una voz susurrante, rasposa, como si viniera de muy lejos. Te hemos estado esperando, Ángel. La ruta nunca termina. Nunca lo hará. Siempre regresas. Siempre estás aquí. Las palabras se repetían, pero no en su cabeza. No, esa voz era real. Provenía de fuera del camión, de aquella figura, de esos ojos. Ángel intentó gritar, pero no podía. Sus labios no se movían. Solo podía mirar fijamente aquellos ojos brillantes que lo rodeaban. El sonido de la lluvia se desvaneció, reemplazado por un murmullo suave, como un susurro interminable, que parecía entrar en su mente, en sus recuerdos. De repente, el hombre desapareció. La carretera volvió a moverse. El camión arrancó, como si nada hubiera ocurrido. Ángel aceleró sin pensarlo, mirando por el retrovisor, donde la figura ya no estaba. Pero los ojos seguían allí, en las sombras, mirándolo, siguiéndolo. La ruta 42 lo había reclamado.
No había forma de escapar. Y mientras el camión se alejaba, Ángel entendió que la carretera nunca termina. Siempre regresas. Siempre estás aquí. La madrugada comenzaba a caer cuando Luis, un joven camionero, recibió la llamada. Había estado trabajando para la misma empresa durante poco más de 2 años, transportando mercancías de una ciudad a otra. Siempre había tenido su camino claro, siempre se sentía seguro en la carretera, como si el volante fuera una extensión de su cuerpo. Pero esa noche, algo era diferente. Luis, tenemos un encargo urgente, dijo la voz en el teléfono, grave y cargada de preocupación. Necesitas ir a la antigua mina de Cumbres del Sur. No preguntas, solo hazlo. El tono del jefe era firme, sin espacio para dudas. Luis no podía hacer preguntas, ya lo sabía. La mina de Cumbres del Sur había estado cerrada durante años. Nadie había querido hablar de ese lugar después de lo que había sucedido allí, y mucho menos alguien como él, un conductor novato, se atreviera a ir. Sin embargo, la orden era clara, y la paga extra sería considerable. En la radio, el sonido de la estática interrumpió los pensamientos de Luis mientras se dirigía hacia la carretera solitaria. Las luces del camión iluminaban tenuemente el horizonte, en un camino cada vez más oscuro y apartado. Los árboles a los lados de la ruta comenzaban a parecerse a sombras moviéndose, distorsionadas por la niebla que se levantaba del suelo. Luis apretó el volante con más fuerza. No estaba asustado, solo incómodo. El lugar al que se dirigía no era solo un viejo y olvidado pueblo minero, era un sitio envuelto en rumores oscuros, de desapariciones, accidentes inexplicables y trabajadores que habían dejado de regresar. El viento comenzó a soplar con más fuerza mientras avanzaba. Luis miró el reloj, 2:30 de la madrugada. Había estado conduciendo durante horas, pero la señal que marcaba el desvío hacia Cumbres del Sur parecía no llegar nunca. Cuando por fin la encontró, una señal oxidada y desgastada apareció en medio de la oscuridad, apuntando a la izquierda. No había luces en la carretera, solo oscuridad absoluta. Luis giró el volante, y la rueda de su camión respondió con un sonido metálico, como si algo estuviera fallando. El camino se volvió aún más estrecho, rodeado de árboles que parecían apretar los lados del vehículo. La niebla era más densa, y a medida que avanzaba, se hacía más difícil ver. Luis subió el volumen de la radio, buscando una distracción para su creciente incomodidad, pero la estática se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, salió del altavoz. «Vete». Luis se quedó helado. Miró alrededor, pero no había nadie. Su respiración se aceleró mientras trataba de ignorar lo que había escuchado. Pensó que tal vez era el cansancio, la soledad de la carretera jugando con su mente. De repente, los faros del camión iluminaron una figura en el borde de la carretera. Un hombre, de pie en la oscuridad, con la cabeza baja, como si estuviera esperando algo. Luis redujo la velocidad. Pensó que podría ser un autoestopista, o tal vez un viajero perdido. Pero al acercarse, notó que el hombre no se movía, no parecía respirar. La piel de Luis se erizó. El hombre llevaba un sombrero viejo y un abrigo largo, pero su rostro estaba oculto por la sombra. El camión se detuvo por completo, y sin saber por qué, Luis bajó la ventana, nervioso, pero decidido a no mostrar su miedo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz un poco más temblorosa de lo que esperaba. El hombre levantó la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Luis, algo en su interior se quebró. Eran ojos vacíos, negros como un pozo sin fondo. El hombre no dijo nada, solo permaneció allí, mirando fijamente a Luis. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Luis no entendió por qué, pero sabía que no debía quedarse allí. Sin pensarlo más, giró el volante bruscamente y aceleró, arrancando el camión de la parada.
Miró por el espejo retrovisor, pero el hombre ya no estaba allí. Se había desvanecido en la niebla, como si nunca hubiera estado. Sin embargo, el sentimiento de incomodidad no desapareció. Al contrario, aumentó. Luis apretó los dientes y continuó conduciendo, pero la carretera parecía interminable. Las luces de su camión empezaron a parpadear de vez en cuando, como si el vehículo tuviera vida propia, como si algo lo estuviera forzando a continuar. La niebla se volvió más espesa, y en algún momento, Luis perdió la noción del tiempo. La oscuridad era total, y el silencio de la noche se sentía abrumador. Fue entonces cuando vio algo aún más aterrador. A lo lejos, en el borde de la carretera, había algo brillante. Se acercó lentamente, y su corazón comenzó a latir con más fuerza al reconocer lo que era. Había una serie de luces, como las de un campamento, alineadas en el camino. Pero lo extraño era que no había ningún vehículo cerca. Ningún ruido. Solo luces. Luis se detuvo, esta vez más cauteloso. Abrió la puerta y salió del camión, su respiración pesada. La luz parecía provenir de una pequeña cabaña abandonada al borde del camino, su estructura deteriorada por el tiempo y la maleza. La puerta estaba abierta, y algo dentro parecía moverse, como si una sombra se deslizara entre las paredes. La curiosidad pudo más que el miedo. Luis caminó lentamente hacia la cabaña. Cuando se acercó a la entrada, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Un sonido hueco, como si el aire mismo lo estuviera atrapando. Se dio la vuelta y vio, entre las sombras, los mismos ojos que había visto antes, los ojos del hombre en la carretera. Ahora no eran uno, sino miles, en todas las paredes, en el techo, en el suelo. Ojos brillantes que lo observaban, esperando, observando. Un susurro, como el que había escuchado en la radio, se repitió en sus oídos, más claro esta vez. «Te estamos esperando». Luis intentó correr, pero el suelo se desplomó bajo sus pies, y cayó. Fue como si la realidad misma se hubiera doblado, como si algo más allá de lo natural estuviera reteniéndolo en ese lugar. Cuando se levantó, se encontró de nuevo en la carretera, de vuelta en su camión, pero la niebla ya no estaba. La cabaña había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El motor rugió, el camión arrancó sin que él lo tocara, y la radio volvió a encenderse, ahora con una música suave y melancólica. Pero algo había cambiado. En el retrovisor, Luis vio que la carretera seguía siendo la misma, pero el paisaje a su alrededor ya no lo era. La ruta estaba desierta, sin vida, y el cielo estaba teñido de un tono gris muerto. Y mientras el camión avanzaba, la voz volvió, esta vez mucho más fuerte, resonando en su cabeza. Ya no puedes escapar. La mina te pertenece. A lo lejos, vio la entrada a la vieja mina de Cumbres del Sur. Pero ya no era solo un destino. Ahora era el principio de algo mucho más oscuro, algo de lo que no podría escapar. La ruta no solo lo había marcado. Ahora, formaba parte de ella. Y la mina, el lugar al que había ido, nunca lo dejaría ir.